En el día de hoy entonces nos acompaña el doctor Andrés Ocampo. Él es fellow de segundo año ya a puertas de terminar su programa en su última charla académica y nos va a presentar como seminario mayor de su rotación de neuro las indicaciones en el paciente neuroquirúrgico. Me parece que los temas que quiere abordar son de interés grande para nosotros, como son la utilidad y utilización del BIS, muy afín a nosotros los anestesiólogos de base, pero quizás no tanto en cuidado intensivo, los medicamentos coayudantes para hacerlo y el nivel de sedación. Me parece temas que son retantes, interesantes, y a mi modo de ver, esto ya es una opinión personal en un área como el neurocrítico, donde, digamos, hay particularidades importantes que pueden marcar desenlaces. Quizás lo asimilo a cardiovascular, que son como los pacientes que se pueden desmarcar un poco del paciente crítico general, y donde cuidados específicos pueden marcar diferencias importantes en los desenlaces. Tiene asesores, digamos, de amplia experiencia, como el doctor Rendón, Zapata y Fermín, que yo creo que nos van a ayudar a absorber dudas al final y inquietudes que tenga el público. Adelante, Andrés. Listo, muchas gracias, muy buenos días para todos. De antemano, muchas gracias al doctor Arroyave. También agradecerle al doctor Juan Camilo Rendón, asesor de la charla, al doctor Juan Fernando Zapata y al doctor Fermín, a que hacen parte del equipo del Instituto Neurológico. Entonces, dentro del contenido que vamos a tratar, primero, indicaciones de UCI neurológica. Es necesario la sedación profunda, neuromonitoreo multimodal, pero enfocado en BIS y algunas conclusiones. Dentro del planteamiento del problema a los pacientes que les negamos la atención en cuidado crítico, pueden que esos pacientes tengan mayor riesgo de muerte. Sin embargo, para nadie es un secreto que la atención en cuidado crítico es una atención costosa y por eso necesitamos una puntuación objetiva que nos ayude a estimar el riesgo. También existe una gran variabilidad en las políticas de admisión a UCI entre países y países, entre municipios y municipios, entre los mismos hospitales puede haber esas diferencias. Se sabe que los países de ingresos altos tienen unas complicaciones posoperatorias que pueden llegar hasta en el 20% de los pacientes, estadísticas de ingresos altos, y una mortalidad del 1 al 4%. Una base de Estados Unidos de más o menos 40.000 pacientes miraron que las complicaciones posoperatorias pueden ser cardiovasculares, pulmonares o neurológicas. Y en los últimos años se ha tenido un dogma de que todo paciente, después de una craneotomía por un tumor cerebral, ingrese a la unidad de cuidado intensivo de forma rutinaria. Sin embargo, hoy en día hay poca evidencia que apoye esta afirmación y muchos autores en los últimos años han comenzado a cuestionarse sobre esto. Se sabe que las comorbilidades que puede tener mi paciente disminuyen su reserva fisiológica y eso me va a llevar a un mayor riesgo de insuficiencia orgánica y complicaciones como hipoxemia, hipovolemia o pérdidas sanguíneas. Todo esto en mancomunión de que esa población en los últimos años ha ido aumentando, la población con múltiples comorbilidades y de mayor edad ha ido visitando más el quirófano para neurocirugías, nos plantea un reto bastante interesante. Por eso es muy importante la estratificación del riesgo operatorio para optimizar la cirugía, la anestesia y las intervenciones que vamos a hacer posterior. Pero entonces, a nivel mundial, más o menos qué números manejamos. Este artículo nos muestra que tenía como objetivo describir la relación entre la riqueza de un país y el uso de las unidades de cuidado crítico posterior a cirugía. Evaluaron factores como edad, sexo, la clasificación ASA, comorbilidades como falla cardíaca, diabetes mellitus y EPOC en 27 países. Los dividieron en ingresos bajos, ingresos altos. En ingresos bajos estaba Brasil, Indonesia, Nigeria, Rumania, y en ingresos altos habían países como Francia, Alemania, Grecia e Italia. ¿Qué se dieron cuenta en esta investigación? Que los países de ingresos más bajos, los pacientes que entraban en un postoperatorio a UCI eran más jóvenes. En cambio, los de ingresos más altos después de cirugía eran pacientes que tenían puntuaciones ASA más altas y tenían mayor edad y más comorbilidades. También se evidenció que los países de ingresos más altos tenían mayor capacidad de UCI.
Sin embargo, aquí como pueden ver en la tabla, ingresos bajos, ingresos altos, estos países de ingresos altos tienen mayor capacidad de UCI y menor estancia y menos días de estancia hospitalaria, comparada con aquellos países de ingresos bajos. Es también bastante importante tener en cuenta que el porcentaje o la mortalidad fue diferente de acuerdo si era un país de ingreso alto o ingreso bajo y que fue estadísticamente significativo. Pero entonces las indicaciones de UCI hoy en día, pues grandes estudios o lo que la razón clínica indica es que el paciente que necesita un soporte respiratorio, que tiene falla de uno o más de dos órganos, o pacientes que necesitan soporte vasopresor, son aquellos pacientes que se pueden beneficiar de un cuidado en la unidad de cuidado en la unidad de cuidado crítico. Sin embargo, hay otros criterios que no están del todo sedimentados, como esa parte que les menciono de esos pacientes que en una cirugía electiva, una craniotomía electiva, deban de ir a la unidad de cuidado intensivo, teniendo en cuenta que puede aumentar la duración de la hospitalización y los costos. Entonces, dentro de la revisión de la literatura en los últimos años se ha propuesto una dinámica diferente. Tradicionalmente, como ven en la gráfica de arriba, la composición o los modelos como un paciente ingresa a UCI después de su posoperatorio es un paso, es un sistema de paso en el cual primero ingresa las primeras 24 o 48 horas a una unidad de cuidado intensivo, pasa a una sala de menor dependencia y posteriormente a eso se le da el alta. Sin embargo, los nuevos modelos en ese tipo de población quirúrgica lo que desea transformar sí, lo que desea transformar es que ese modelo sea más dinámico, que no sea un modelo paso a paso, sino más bien que haya una comunicación entre todo el equipo interdisciplinario, la unidad de cuidado posanestésico, la unidad de cuidado intensivo, inclusive la sala general, para que el movimiento de esos pacientes sea más ágil, pacientes no tengan que cumplir tanto periodo de tiempo dentro de la UCI, sino que pueda ser manejado en una sala de menor dependencia, y de esa forma, con ese modelo dinámico, yo tendría la ventaja de que utilizaría menos camas de UCI y tendría ese servicio a mi disposición sin tenerlo que ocuparlo, o al menos poderlo utilizar en emergencias. Como hoy en día se puede ver, es un problema pues a nivel mundial la disposición y la disponibilidad de las camas de UCI. Por eso es un tema importante abordar las aristas de este problema, y este es uno. Entonces, en el escenario quirúrgico, este artículo tenía como objetivo identificar factores de riesgo de ingreso a UCI tras una cirugía electiva de tumor cerebral. Ellos tenían entonces una PACU, que es una sala de recuperación posanestésica, donde habían una enfermera por cada dos pacientes que hacía una monitorización cada 30 minutos o cada 2 horas del paciente, y de acuerdo pues a la evolución clínica entre el cirujano y el anestesiólogo, acordaban si ese paciente podía ser pasado a una sala o necesitaba de un traslado a UCI. Ellos, los factores de riesgo que analizaron fue la clasificación ASA, la edad, la histología del tumor, la duración de la cirugía y el tipo de cirugía que se realizaba. Inclusive dentro de lo que analizaron, la escala de Milán, que es un score que se utiliza es un score que tiene varias variables, como es la ubicación del tumor o el tamaño del tumor, y de acuerdo a eso, de acuerdo a la puntuación, vean si era un paciente de alto riesgo o no para complicaciones posoperatorias. En total, 420 pacientes fueron analizados. De los 22 pacientes que fueron trasladados de la unidad de cuidado posanestésico a la UCI, de 420, 7 fueron por sangrado, 14 por deterioro neurológico, y es muy importante mirar pues estas cifras, porque nos puede decir que entonces hay pacientes que no se beneficiarían de entrar directamente a la unidad de cuidado crítico, y que hay factores de riesgo o hay características clínicas que me indican que mi paciente puede tener ese riesgo. ¿Cómo qué características clínicas? Tener una clasificación ASA mayor a 3, una pérdida sanguínea mayor a 1 litro, o que mi paciente tenga una diabetes mellitus como antecedente patológico. Este otro artículo también quería evaluar
esa parte en la cual siempre ese paciente que salía de neurocirugía tenía que ir a una unidad de cuidado intensivo después de la craniotomía. Ellos compararon de que un día en UCI cuesta 2.154 euros, en cambio un día en una sala general cuesta 395 euros. Esta parte operativa de los costos es bastante importante tenerla en cuenta. Al ellos analizar eso, implementaron un programa, un algoritmo en el cual mediante preguntas y mediante la comunicación entre anestesia, neurocirugía y la UCI, planteaban qué paciente o no debía ser transferido, ya sea a una PACU o a la UCI, de acuerdo a sus signos vitales, de acuerdo a los factores de riesgo mencionados. Ellos se dieron cuenta que implementando ese algoritmo, implementando esa comunicación en los pacientes de la cohorte B, en los cuales se aplicaban esos criterios, había una menor necesidad de UCI y habían menos días de estancia hospitalaria. Este otro artículo también se plantea el mismo problema y es más literatura acerca de cómo podemos soportar o cómo nos podemos guiar para llevar a esos pacientes en el posoperatorio sin necesidad de que tengan que pasar por la UCI. Y ellos se plantean en un principio que la mayoría de las complicaciones en los posoperatorios de craneotomías electivas se darían en las primeras 6 horas. Entonces, por eso es razonable decir que un grupo de pacientes no estaría indicado utilizar este recurso del hospital, pues no tendrían tanto riesgo de complicaciones. Comenzaron a analizar factores de riesgo, como ya los mencionados, el tipo de la cirugía, y cuando hicieron el análisis univariado, vieron que la diabetes, entonces ya vamos a ver, viendo que es un factor de riesgo que se presenta en varios estudios, la necesidad de transfusión, la clasificación ASA y el tiempo de cirugía son determinantes para ver qué pacientes van a ser de más alto riesgo. En este estudio se planteó que un tiempo quirúrgico mayor a 8 horas, pero cuando se hace la revisión de la literatura, un tiempo quirúrgico mayor a 200 minutos, mayor a 4 horas, sería como el tiempo para uno tener en cuenta o el punto de corte para ver qué paciente puede tener riesgo de complicaciones posoperatorias. En este estudio es un protocolo que se querían evaluar un protocolo de admisión a la unidad de cuidado crítico por pasos también. Este método lo denominaron 4 al piso y la hipótesis de ellos es que es seguro tratar a los pacientes fuera de la UCI después de una craneotomía supratentorial sin que no haya tenido complicaciones. El método 4 al piso, entonces ellos pasaban su paciente a una unidad de cuidado posanestésico y allí eran observados durante 4 horas. De acuerdo a la evolución por parte de neurocirugía y por parte del anestesiólogo, ellos miraban si su paciente podría ser trasladado o no a una unidad de menor o mayor dependencia. Ellos estudiaron 200 pacientes en total. Muy pocas complicaciones, en total solo tuvieron 4 complicaciones, pacientes que estaban en el piso tuvieron necesidad de un ingreso a una unidad de mayor dependencia, fueron 5 pacientes en total. Pueden ver en la gráfica de la derecha las patologías que fueron intervenidas y la razón. Como podemos ver, la agitación y la alteración neurológica fueron las principales razones por las cuales mi paciente, después del postquirúrgico, necesitó una unidad de mayor dependencia para vigilancia y monitorización. También, además de los factores de riesgo, se han desarrollado diferentes sistemas de puntaje, como es el ASGAR quirúrgico. El ASGAR quirúrgico tiene 3 elementos, que es la pérdida sanguínea, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y de acuerdo a esa puntuación que realiza el anestesiólogo posterior a la realización de la neurocirugía, puede tomar una decisión en cuanto a si mi paciente va a necesitar monitoreo un mayor monitoreo o puede llevarse a una sala de menor dependencia. Entonces tenemos características clínicas, características preoperativas de mi paciente, que son sus antecedentes, características intraoperativas propias de la lesión que tiene y el comportamiento hemodinámico y las pérdidas sanguíneas que haya tenido mi paciente durante su acto quirúrgico también son un determinante para mirar las complicaciones y el riesgo que tiene este. En este artículo que les mencioné, ellos
dicen que hay una gran variabilidad a nivel del mundo en el seguimiento de los pacientes neurológicos y que la atención clínica es muy heterogénea. Inclusive que ellos se plantearon hacer unas reuniones que denominaron reuniones de alta, y son reuniones que se hacían entre un neurocirujano líder, el anestesiólogo y el equipo de UCI, una reunión interdisciplinaria que hacían de forma matutina, que la llevaban a cabo del lunes a viernes de 8:30 de la mañana y tenía una duración de 30 minutos. Ese tipo de reuniones, ellos evidenciaron que hubo una disminución significativa en el número de días en la UCI y en el costo cuando comenzaron a implementar ese tipo de reuniones con ese tipo de dinámica, esa reunión interdisciplinaria con un neurocirujano líder para mirar cómo iba a ser el manejo de estos pacientes. Entonces la comunicación es también otro factor fundamental para el abordaje de este problema. Este es un metaanálisis de 9 artículos donde ellos querían también pues estudiar esto que les estoy mencionando. Ellos tenían como complicaciones neurológicas del paciente quirúrgico, era la recuperación tardía, una recuperación neurológica tardía, las convulsiones, la aparición de nuevos déficits neurológicos, y evidenciaron que pacientes con menos de 65 años que eran una clasificación ASA 1 y 2 y que vean para una craneotomía electiva, podrían considerarse de un traslado a una unidad de menor dependencia. Dentro de las indicaciones de uso, entonces pasaríamos ya, en el posoperatorio, pasaríamos ya a sedación profunda en el posoperatorio. ¿Cómo hacerlo? Cuando nos planteamos esta pregunta con mi asesor, entonces es importante decir que la sedación se define como una reducción progresiva del nivel de conciencia para mantener la amnesia, la hipnosis y la analgesia a partir de unos medicamentos, a partir de unos sedantes en los cuales yo también me puedan permitir realizar una evaluación neurológica del paciente, una evaluación íntegra. Un nivel más profundo de sedación en los pacientes con lesión neuronal crítica estaría indicado en el estado epiléptico refractario, en la actividad simpática paroxística, en hipertensión endocraneal refractaria al tratamiento y en escenarios de hipertermia. Sin embargo, cuando uno busca en la literatura la definición de sedación profunda, oscila entre un RAS de -3 o un RAS de -5. Pero cuando se hace, pues cuando realicé la búsqueda, la definición más común es un RAS menor a -3 para definir una sedación profunda. De todas formas, la sedación es un equilibrio entre buscar que mi paciente tenga un control del miedo, de la ansiedad y de la agitación, pero también una sedación profunda me puede llevar a situaciones como delirium que me pueden aumentar la comorbilidad y las complicaciones de mi paciente. Entonces, tener sobresedado a mi paciente me va a llevar a mayor tiempo de estancia en UCI, mayor días de ventilación mecánica, mayor costo, mayor riesgo de delirium. Y obviamente a nivel fisiológico puede inclusive disminuir la cicatrización de heridas y llevarme a un hilio. Pero si mi paciente también tiene una sedación insuficiente, esa agitación, esa sedación me pueden aumentar la presión intracraneal, llevándome a efectos deleterios. También se puede llevar a que mi paciente se retire los dispositivos médicos y arriesgue mayor complicaciones y obviamente a que no tenga un buen acople a la ventilación mecánica de mi paciente. Entonces la justificación de sedar sería esa, disminuir obviamente la agitación, la ansiedad, también tiene un efecto teórico que es disminuir la tasa metabólica cerebral, que a su vez me puede permitir que que ese cerebro tenga un reposo y por lo tanto tenga una mayor tasa de recuperación. Actualmente tenemos múltiples medicamentos para lograr este objetivo, pero los medicamentos que más se han estudiado son el propofol, el midazolam, el lorazepam y la desmedetomidina. Cada uno de estos medicamentos con cada una de sus virtudes y con cada una de sus complicaciones. Por ejemplo, en el siguiente artículo que les voy a mencionar, ellos querían mirar qué tipo de efecto tenían el midazolam, el propofol, el fentanil, la desmetomidina sobre los déficits neurológicos de mi paciente en pacientes que eran llevados a neurocirugía por un tumor supratentorial. Ellos querían mirar si estos sedantes podrían desenmascarar o agravar más su lesión neurológica. Entonces, vieron que cuando se utilizaba midazolam o propofol, había un mayor aumento en el déficit muscular
Pero, por ejemplo, cuando evaluaron la desmedetomidina y el fentanil, evidenciaron que no tenía tanto impacto en el examen neurológico del paciente. También muy importante este estudio es que quisieron comparar parámetros hemodinámicos y algo pues que ya se ha visto en múltiples estudios, pero este lo recalca, es que el propofol tiene la capacidad de disminuir la presión arterial media en 11 milímetros y la frecuencia cardíaca en 13 latidos por minuto. El midazolam tiene también esa capacidad de hipotensión, pero cuando se comparan con el fentanilo y la desmetomidina, no hay cambios tan abruptos a nivel de la presión arterial. Lo que sí vale la pena mencionar es que la desmetomidina sí tiene la capacidad de generar bradicardia, y en este estudio se evidenció que reducía la frecuencia cardíaca hasta 14 latidos por minuto, la reducía por 14 latidos por minuto. Entonces son medicamentos que tienen impacto no solo en el examen neurológico, sino también a nivel hemodinámico del paciente. Por eso es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Al final ellos evidenciaron que el midazolam y el propofol aumentaron o revelaron la difusión neurológica con más frecuencia que el fentanilo y la desmetomidina. Actualmente las indicaciones para sedación profundo, que es lograr ese RAS de -3, es un control de la presión intracraneana, como terapia de rescate del estado epiléptico refractario, o indicaciones no neurológicas, como podría ser el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Sin embargo, si yo deseo llevar a ese paciente a una escala RAS de mayor profundidad, una de las preguntas que nos hacíamos es, además de los sedantes que utilizamos, ¿qué otro medicamento coadyuvante podría utilizar? Revisé estas guías alemanas, ellos realmente lo que dicen es, cuando ellos quieren lograr un mayor nivel de sedación, además de los medicamentos utilizados, ellos se apoyaban en la ketamina. Pues tienen menor incidencia de complicaciones. Sin embargo, ellos decían que la literatura tampoco apoya mucho, pues falta bastante evidencia en cuanto al respecto. Además de la ketamina como coayudante para mejorar la profundidad de la sedación, ellos también mencionaban que algunos centros utilizaban clonidina para profundizar la sedación. Sin embargo, obviamente ellos no hacen una recomendación oficial debido a lo que les mencioné. La evidencia es poca sobre el tema. Pero entonces, ¿es necesario llevar todos esos pacientes a sedación profunda? Definitivamente no. Este artículo es del año 96 y nos habla de la interrupción diaria de la sedación en los pacientes críticamente enfermos y nos plantea eso, la sobresedación es un problema, y en estos pacientes con enfermedad neurológica, si mi paciente no tiene esas indicaciones que yo mencioné, yo siempre debería procurar por tratar de despertar a mi paciente, y ese despertar es evaluado mediante la suspensión de todos los pseudoanalgésicos para poder yo realizar una evaluación neurológica. ¿Qué contraindicaría esta intervención que yo quisiera despertar a mi paciente para poder evaluarlo? Que es hasta la fecha la mejor forma de evaluar el estado neurológico de un paciente, que es con el examen físico. La única contraindicación que encontré es un nivel de PIC mayor a 22 milímetros, porque obviamente cuando yo comienzo a despertar a mi paciente puede haber aumentos en la presión intracraneal y esto ser deleterio para la presión de perfusión cerebral. Dentro de los componentes que tiene el test, obviamente es la monitorización, la interrupción de todos los sedantes, se evalúan pupilas, se hace una maniobra de dolor. De acuerdo a eso, pues se trata de que cuando se realice la valoración del paciente tenga por lo menos 1 o 2 horas suspendidos los pseudoanalgésicos para mejorar la calidad de la evaluación neurológica. ¿Qué problemas tiene realizar ese test, el test del despertar neurológico? Que puede aumentar la presión intracraneal, entonces una hipertensión endocraneal sería como una de las pocas contraindicaciones para que yo despierte a mi paciente. Pero ¿por qué es muy importante hacer énfasis en este tema? Es que después de los procedimientos neuroquirúrgicos, la incidencia de delirium es bastante alta, puede ir del 10 hasta el 70%. Y esta entidad, el delirium, tiene la capacidad de aumentar comorbilidad y mortalidad en el paciente en la unidad de cuidado intensivo.
Para entonces minimizar todo el estrés quirúrgico al que es sometido un paciente, no solamente en el modelo de neurocirugía, sino también podría ser modelo aplicado al modelo gastrointestinal o al modelo de cirugía cardíaca, se han realizado diferentes pautas o diferentes recomendaciones y protocolos, entre ellos los protocolos ERAS, que son protocolos de recuperación rápida que tienen como objetivo minimizar o ayudar a disminuir y modular esa respuesta inflamatoria después del acto quirúrgico mediante intervenciones previas, intraoperatorias y postoperatorias. Los protocolos ERAS entonces tienen como objetivo que el paciente que va a ser llevado a cirugía no sufra largos periodos de ayuno, se haga un manejo preventivo del dolor, que se utilicen a nivel del intraoperativo, ya sea bloqueos de escalpe, que se utilice normotermia a nivel del intraoperatorio, y que en el postoperatorio el manejo del dolor sea agresivo, que se trate de estudiar al paciente lo más rápido posible si las condiciones se dan, que se inicie la vía oral también de forma rápida y que se retiren los catéteres, como los catéteres vesicales también, de forma temprana. Todo ello con el fin de acelerar la recuperación del paciente. Hasta hace poco habían muy pocos protocolos eras orientados en neurocirugía. El mes pasado salió esta propuesta en el cual ellos pues hacen diferentes pautas en las cuales proponen qué hacer con un paciente y cómo mejorar su recuperación. Esto puede ayudar obviamente al mejor enfoque de estos pacientes y a minimizar los días de estancia hospitalaria. La atención neurocrítica en los últimos años ha mejorado la atención y los resultados en pacientes con enfermedades neurológicas. Hay modelos de enfermedades donde, por ejemplo, en el SB, en la hemorragia intracerebral, en la hemorragia subaracnoidea o en el trauma encefalocraneal, el cuidado en las unidades de neurocrítico disminuye los días de estancia hospitalaria y la mortalidad. ¿Por qué? Porque la neuro-UCI es una gran cantidad de datos en los cuales uno puede tomar decisiones en tiempo real, pero ese enfoque debe ser organizado para, obviamente, estandarizar las decisiones. Porque como planteé al inicio, el problema actual es la gran heterogeneidad en la atención de estos pacientes. La neuromonitoría va a ser ese conjunto de datos que me va a permitir mirar qué pasa a nivel local o a nivel sistémico en el sistema nervioso central, para identificar esas alteraciones en la fisiología e intervenir de forma oportuna para prevenir esa lesión cerebral secundaria que es dada después de ese primer daño. Entonces, el objetivo del monitoreo neurológico multimodal siempre será la integración del diagnóstico y de todas las variables que tenga para ofertar un mejor tratamiento. Tengo entonces múltiples formas de monitorizar, como es la monitorización de la presión intracraneal, inclusive la saturación de oxígeno. También tengo la capacidad de monitorear el metabolismo, midiendo lactato, piruvato y glutamato y viendo su relación para mirar cómo está el metabolismo aerobio o anaerobio de la neurona. Tengo, además y se le dice multimodal porque pues tiene múltiples dispositivos con diferentes objetivos a monitorizar, ya sean metabólicos, ya sean de oxigenación o ya sean de presión. Hoy entonces nos traemos a colación el BIS, el índice biespectral. Es un dispositivo que cuenta con 3 o 4 electrodos asociados a un panel. Esos electrodos se van a poner a nivel de la frente del paciente, que van a generar una señal electroencefalográfica no procesada y que mediante un algoritmo que tiene el dispositivo no lo va a numerificar, no lo va a llevar a un nivel determinado de acuerdo al nivel de conciencia de mi paciente, a la interpretación que hace de esas señales electroencefalográficas. De acuerdo a esa interpretación va a dar un número que va de 0 a 100 y ese número va a estar correlacionado con el nivel o el estado de alerta de mi paciente. Niveles entre 90 y 100 son estados de vigilia, entre 60 y 80 podríamos hablar de una sedación moderada o superficial, pero niveles entre 40 y 60 son niveles que se deben de alcanzar para ser llevado a un paciente a anestesia general. La capacidad entonces de monitoreo que nos da este dispositivo es bastante llamativa y en anestesia es bastante utilizado, sobre todo
cuando damos anestesia total intravenosa. Sin embargo, llevado a la unidad de cuidado crítico y comparado este dispositivo contra, por ejemplo, el examen neurológico, o sea, este artículo tenía como propósito identificar si la monitorización con BIS me podría ayudar a disminuir la necesidad de sedantes, si lo monitorizo con BIS o con examen físico, de acuerdo pues a la escala de Ramsay. Ellos vieron que el BIS tiene pues se correlaciona en gran parte con el examen físico que se realice, pero no hubo una gran diferencia entre la disminución o el consumo de fentanilo. Lo que sí vieron que disminuía era la necesidad de utilización de propofol en los pacientes que se monitorizaron con BIS, pero obviamente son estudios pues que están saliendo, que no tienen una gran cantidad de pacientes, pero que nos revelan que este dispositivo podría tener un papel en la monitorización de mis pacientes en la unidad de cuidado neurocrítico. Este otro artículo también quería evaluar, correlacionar los niveles de Glasgow con los niveles de BIS en pacientes que tenían un trauma encefalocraneal. Como podemos ver en la gráfica inferior, en el eje de la Y está el BIS, en el eje de la X está la escala de coma de Glasgow. Podemos ver que tienen una correlación en cuanto a sus niveles y en cuanto al nivel de BIS y el nivel de escala de coma de Glasgow. Entonces, obviamente, también tenemos que el BIS no solamente podría ayudarnos en el examen neurológico, sino que en la evaluación neurológica de mi paciente, sino que también me podría indicar ciertas situaciones de pronóstico. Por ejemplo, si yo tengo un BIS en un nivel bastante bajo durante un determinado tiempo, podríamos decir que mi paciente puede inclusive estar teniendo un problema a nivel cerebral bastante alto. El problema fue que el problema actual es que no hay estudios con el suficiente valor para dar una recomendación amplia en cuanto a la utilización de este dispositivo. En el año 2017 se realizó una metaanálisis por parte de la biblioteca Cochrane. Ellos analizaban 4 estudios, 256 pacientes, y vieron que monitorizar al paciente con BIS no disminuía la estancia en UCI ni los días de ventilación mecánica. Obviamente estos son resultados muy duros que se quieren obtener, pero una intervención para obtener un resultado tal como la disminución de estancia en UCI o la disminución en mortalidad, pues se convertiría en un estándar clínico. Por lo tanto, esto todavía está en investigación. ¿Es útil entonces el monitoreo en el paciente cuidado crítico? Definitivamente sí. Son pacientes de difícil evaluación, son pacientes que tienen alta carga farmacológica, en los cuales yo debo hablar si hay un deterioro o no, y en ocasiones se hace difícil poner objetivo a eso. ¿El BIS tiene aplicaciones en la UCI? Sí, para correlacionar la clínica de mi paciente con escalas. Obviamente el BIS no me va a suplantar bajo ningún concepto el electroencefalograma, pero sí me puede aportar cosas, inclusive me puede aportar valor pronóstico. En encefalopatía hipóxico-isquémica, pacientes con un nivel de BIS menor a 22, esto se asociaría a un mal pronóstico. Y por ejemplo, en otro estudio clínico, un nivel de BIS mayor a 60, después de un trauma encefalocraneal, se podría correlacionar con un mejor pronóstico. El cuidado del paciente neurocrítico es desafiante. Lo más importante es tener la experiencia y los recursos, el personal, los protocolos y obviamente todo estandarizado. Pues los circuitos posoperatorios que hoy en día se están mencionando se basan en eso, tener un conocimiento del equipo interdisciplinario, que ese equipo interdisciplinario obviamente genere algoritmos. ¿Para qué? Para hacer de forma más eficiente el traslado de los pacientes, utilizar el recurso de una unidad de cuidado crítico de forma más eficiente y evitar poblaciones, pacientes pues, que no necesitarían una unidad de cuidado intensivo y que podrían pasar directamente a una sala general y así disminuyendo los costos. Para concluir entonces, independientemente cuál sea el destino del paciente, es esencial protocolizar, valorar el paciente y realizar el tipo de intervenciones y el monitoreo esencial para un diagnóstico y un manejo temprano de las complicaciones potencialmente mortales. Cada centro debe establecer sus propios criterios en virtud de su estructura y dotación y experiencia.
Al respecto, hay pocas publicaciones con clara evidencia. Sin embargo, la comunicación entre neurocirujanos, anestesiólogos e intensivistas sigue siendo un paso fundamental para optimizar el manejo perioperatorio. Hay herramientas, SCORE, que le van a ayudar a usted a mirar qué paciente tiene mayor riesgo de, pero la clínica siempre va a ser lo que prima. Y en cuanto a la sedación, vamos a tener métodos, múltiples métodos, pero también recordar los métodos no farmacológicos y el papel preponderante de enfermería, que a pesar de que mencioné algunos estudios de enfermería en la charla, no, pues mencioné el papel que es fundamental que ellas tienen en el cuidado de estos pacientes y en la monitorización de estos pacientes. Según la literatura, el propofol y la desmedetomidina serían los sedantes primarios en una unidad de cuidado neurocrítico. La mejor forma de evaluar a mi paciente sería con el examen físico. El BIS me podría aportar un potencial valor predictivo o en la aparición de complicaciones postoperatorias, pero está en estudio. Y la riqueza de la neuromonitorización multimodal radica en el análisis de las relaciones entre las medidas realizadas, la comprensión de estas relaciones para identificar el deterioro y de esa forma realizar un tratamiento oportuno. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Andrés. Parece una charla muy enfocada, muy concreta a los objetivos que te propusiste. Yo quisiera entonces dar paso a si hay inquietudes en el auditorio. Como no siempre se ve fácil aquí lo de la herramienta de la manito levantada, pueden tomarse ahí la palabra quien desee intervenir en el momento. Yo creo, Andrés, que mientras miramos si hay o no inquietudes, yo creo que tenía mucha inquietud cuando mencionaste el tema, sobre todo el posicionamiento del BIS en la unidad, porque realmente esto no es nuevo y no solo en el aspecto del neurocrítico, sino que se ha tratado de poner el BIS como una herramienta más objetiva de monitorización y no sorprende que la posición que se le da, porque aún en anestesia donde tiene mucho más recorrido, digamos que el BIS no alcanzaba a ser una alternativa de primera línea en la monitorización, sino también una alternativa más de segunda línea. Entonces yo creo que no me sorprende, me hubiera sorprendido más si lo hubieran puesto en un lugar más alto. Creo que es una herramienta que incluso debe estar por debajo del examen clínico y obviamente del electroencefalograma, pero sí era interesante ver qué posición ocupaba el BIS según la literatura, específicamente en el neurocrítico. No sé si tus profes, si alguno está presente, quiere Sí, el doctor intervenir. David López, el doctor Juan Camilo Rendón están levantando la mano, entonces. Bueno. David, adelante, y luego el profesor Rendón. Muy buenos días a todos. En primera instancia, pues felicitar a Andrés, una excelente pues, revisión. Y de pronto, pues una preguntita, no sé pues si a Andrés o de pronto pues a Camilo o a Fermín, que lo veo ahí conectado, pues que obviamente tienen pues, más experiencia pues con este tipo pues, de pacientes neurocríticos. ¿Qué tanto, digamos, uno pudiese, digamos, utilizar, pues, o qué tanto pudiese reemplazar, pues, el BIS, pues, eh, eh, digamos, el neuromonitoreo, pues, eh, o el videoelectroencefalograma, pues, que a veces, pues, no es un recurso, pues, que sea, pues, como muy fácil en todas las unidades de cuidado intensivo para el diagnóstico de un digamos, de un estatus convulsivo, como para monitoreo, pues, como de un estatus, pues, epiléptico sutil. A veces, pues, no tiene, pues, como la disponibilidad, pues, en el corto plazo, pues, de un video electroencefalograma. Entonces, uno, digamos, como con el visto, no sé si hay alguna evidencia de eso, pues, que tanto pudiese, pues, digamos, como reemplazar eso, pues, o de tener como una aproximación ahí, por lo menos, para procurar un control en el corto plazo, digamos, de un estatus convulsivo. Pues la verdad, yo pienso que primero que todo son dos componentes fisiológicos diferentes, ¿cierto? O sea, el biespectro nos permite en unas ondas, a través de una visión, ver la actividad eléctrica cerebral. Yo pienso que si tenemos las dos herramientas, obviamente el videomonitoreo electroencefalográfico es el ideal porque no solamente te permite ver la actividad eléctrica cerebral, sino también ver la semiología del paciente. Entonces, en el escenario neurocrítico, pienso que ante la sospecha de paciente en estatus epiléptico no convulsivo, reemplazar una herramienta con la otra
me parece que no es válido. Dentro de lo que hemos revisado con BIS, que con Camilo lo hemos revisado aquí en la UCI, y eso se sospecha, pues hay como dos indicaciones importantes, y es primero la monitorización de la sedación profunda, que es bastante importante, y lo segundo, ante la presencia de los cambios de los ritmos alfa en los pacientes con hemorragia subaracnoidea, nos puede preavisar en pacientes con sedación profunda, que es tan difícil la vigilancia neurológica, que de pronto el paciente esté siendo vasoespasmo cerebral. Entonces yo pienso que esas es como las dos indicaciones de lo que yo he revisado de que se tiene mayor utilidad dentro de la neuro-UCI. Listo, Fercho, muchas gracias. Aquí José Fernández levantó también la mano. Yo soy experto de último en responder esa pregunta. Yo te doy mi concepto con respecto a lo del BIS, a reemplazar el video monitoreo. No necesitas de un video y no solamente un programa de 30 minutos. Cuando uno lee estatus epiléptico, uno ve que tiene que hacer monitoreos hasta de 24 o 48 horas para no tener un buen rendimiento del equipo, captar todos los episodios de estatus. La verdad, no lo reemplaza. Pero es muy importante una cosa que vos decís, es que no todo el mundo tiene video monitoreo, no en todas partes se tiene, uno lo pide y llegan al otro día a hacer un video de 6 horas, la lectura se la entregan más tarde. Entonces, definitivamente el BIS tiene un papel ahí. No está estandarizado, de hecho nosotros en el Neuro conseguimos este año un BIS, no lo hemos tenido pues todavía en funcionamiento porque apenas estamos tratando de organizarnos para el entrenamiento. Ya con el doctor José Fernando, que levantó la mano ahí ahorita, hagamos un protocolo para hacer una especie de... ¿Qué pasa con el BIS? Y depende de los equipos, y aprovecho y algo pues hago énfasis en algo de lo que dijo Andrés en su charla. El BIS no se mide por un número o más de 60 o menos de 40, porque hay diferentes equipos. Cada equipo tiene un valor de referencia. Eso es una cosa importante tener en cuenta. El equipo que tenemos nosotros, por ejemplo, son 4 electrodos frontales. Entonces me da 4 líneas de trazado electroencefalográfico frontal. A ver de eso, primero, que es un electroencefalograma de superficie. Nada más toma una zona cerebral. Igual si yo tengo un paciente calvo, le puedo poner los electrodos occipitales y medirlos ahí, pero no tengo una información de todas las zonas. Problema grande para el estatus epiléptico, para ver focos. ¿Me puede servir? Sí. Por decir algún buen valor predictivo positivo. Encontrar imágenes que me hablen de estatus, eso, acelerar un electroencefalograma. Pero que yo no lo vea, no me descarta que mi paciente esté puede tener, si se puede hacer protocolo para eso. Hay que organizar cuál va a ser la manera de interpretarlo. Cedo pues la palabra a José Fernando, que es más sabe esto, pues orientar más a una respuesta. ¿Aló? Okay. Sí, se le escucha, profe. Perdón. Bueno, ahora sí. Bueno, sí me escucha, ¿cierto? Sí. Bueno, porque estaba cambiándome de dispositivo. Muchas gracias por la invitación también y pues Andrés por la charla. Yo ya la estuve discutiendo también con él algunas partes ayer. Él ha estado pues ha estado unos días participando en la unidad de neurofisiología activamente y enfocados en la parte de estado epiléptico no convulsivo y en la aproximación desde neurofisiología con neurocrítico en este punto. Y ese ha sido y seguirá siendo pues como uno de los objetivos que tenemos en este momento con esta participación. Continuar enlazando pues como temas y también conceptos, visiones, formas de analizar un tema, pues entre otros. Entonces, pues muchas gracias por ello y pues felicitaciones por la charla. Yo respecto a esas preguntas, yo pues tengo pues obviamente muchas dudas porque soy ignorante, la verdad, con el tema del BIS. Yo comprendo muy bien, incluso Andrés cuando me comentó que el BIS tiene un algoritmo que pues como que
no mostraban pues como el código y todo lo demás, pero sí sí sabe uno, uno sí debe saber de dónde proviene, o sea, proviene de un análisis de diferentes variables, pero procedentes del electroencefalograma de superficie, pues como ya lo dijiste, como lo ha dicho Camilo, es decir que realmente el BIS es una de las medidas cuantitativas que tendríamos nosotros desde un electroencefalograma de superficie. Entonces, la idea es, me parece muy interesante porque a mí me gusta, la verdad, pues por lo que he estado aprendiendo del BIS. Me gusta pues en el hecho de que al menos nos ayuda a dar una medida más cuantitativa, más objetiva y en el tiempo pues real, que lo que podríamos hacer nosotros desde un videomonitoreo, que evidentemente es la prueba de oro, pues lo estándar, pero eso no le resta méritos al BIS si se sabe utilizar y si se establecen unos parámetros pues como de pues, la utilidad realmente en lo que hacemos. Y tenemos la forma, la herramienta nosotros para establecer el protocolo y para comparar el BIS pues, respecto a la prueba de oro que es el videomonitoreo. Entonces, me interesa mucho, me gusta mucho esta charla por esa razón. No lo reemplaza realmente, pero sí puede ser una especie de prueba también en algunos casos. Tiene como es un producto, una medida cuantitativa de un electroencefalograma, pues procedente de un registro electroencefalográfico de superficie, pues evidentemente va a tener los mismos o casi algunos problemas que tiene el electroencefalograma, relacionado con los artefactos, relacionado con el movimiento. En cirugía es un poco más controlado el proceso, pues más controlado el ambiente, mientras que en unidad de cuidados intensivos pues hay una selva electrónica, eléctrica en todo sentido, que eso genera también, y además del paciente, las manipulaciones y más cosas adicionales, genera pues también que haya más artefactos del electroencefalograma que lo que pudiéramos tener en un registro en cirugía. Hay que probarlo, obviamente artículo tras artículo se ha demostrado pues su utilidad pues como una herramienta para el área de anestesia, pero tenemos que probarlo en esta otra área y yo realmente sí le veo pues futuro, al menos en neurocrítico, en nuestra unidad y ojalá pues pudiéramos establecer el protocolo. Pues a mí siempre pues no puede, al menos en ese momento, decirnos que el paciente tiene como tal un estado epiléptico no convulsivo, a no ser que justo el paciente haya tenido una crisis que haya pasado por esa región donde está sensando el BIS. Pero tenemos pacientes que tienen estado epiléptico no convulsivo focal, cuyas regiones que están descargando están, por ejemplo, en regiones posteriores, temporales, y que no alcanza a sensar el BIS si se ubica en la región frontal. Entonces, eso es uno de los limitantes, es decir, perdemos pues, lo global que tiene un electroencefalograma, porque están ubicados unos cuantos electrones en una región. Lo que dijo Camilo ahora es también importante, uno puede ubicar el BIS en algunas regiones, dependiendo de la zona que uno considere, pero eso hace parte de la protocolización. Y finalmente, creo que el objetivo, la gran bondad que tendría uno de este tipo de estudios, es que como el electroencefalograma cuantitativo le permite, como lo viste pues Andrés ayer y antier, le permite al médico tratante que está pues con su paciente ahí a medianoche, a cualquier hora, esperando, o tal vez no llega un informe, permite ver en tiempo real una ventana de observación ponerlo de 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, en una sola ventana de observación, esos cambios de la actividad eléctrica en la región donde está sensando. Si se puede establecer un protocolo adecuado y se puede trabajar con una especie pues como de guías, por decirlo así, tal vez eso nos puede guiar un poco más a nosotros para tomar decisiones en el momento. Entonces yo creo que esa sería pues como mi conclusión. No reemplaza el estudio del electroencefalograma cuantitativo, el biomonitoreo, es el gold estándar, el aprobador, pero sí nos podría ayudar bastante en implementar este tipo de pacientes en cuidado neurocrítico. Y me gustaría trabajar en pues un protocolo para estandarizar esto. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante esta discusión académica
De hecho, es muy similar a lo que se ha vivido en anestesia en quirófano, darle como un lugar concreto al BIS con un cuerpo de teoría pues más prolongado, porque digamos ha tenido un recorrido más amplio, pero aún como les digo ahí, no ha logrado posicionarse como única herramienta. Y de hecho hay otras formas de monitoreo de estado de conciencia, que es la que más lo miramos nosotros en anestesia, con otras herramientas que se pretenden, digamos, ser más específicas. Pero yo también lo vería como una herramienta cercana, resumida, más cercana posiblemente a intensivistas que no tengan un entrenamiento específico en neuromonitoreo fisiológico, especialmente con el electroencefalograma convencional que no es cercano a todos para la interpretación. Entonces yo creo que el BIS puede alcanzar un posicionamiento y sería muy interesante ver si en neurocrítico de pronto alcanza un estándar más alto que en anestesia, porque como les digo, los trabajos que son muy grandes en anestesia, con cohortes muy grandes y multicéntricas, no ha podido alcanzar ese nivel tan alto en cambiar desenlaces o en mejorar cosas grandes, pero sí es una herramienta alternativa. No sé si hay otros aspectos que quieran tratar. Yo me fui por ese lado que me parecía como muy interesante y afín a otra especialidad, pero no sé si hay otros aspectos. Eh, Adelante. Tengo dos comentarios. El Ande. primero, el BIS no solo como la herramienta de monitoreo, sino que Andrés lo mencionaba también ahorita en la charla, hay algo que se ha empezado a ver en muchos estudios y es la sobresedación y el impacto que tiene esto a largo plazo, especialmente en los pacientes neurocríticos. Y el BIS definitivamente al menos me da una idea de dónde estoy parado en la sedación de mi paciente. Porque es que no solamente me dice, vea, es que le falta sedación y está muy despierto y aumenta la PIC. También me puede decir a mí, está pasado de sedación, le está sobrando y todo eso repercute en un mal despertar, en delirio, en otras situaciones. Justamente pues ahí en ese punto iba como mi pregunta de conclusión para Andrés. Es después de lo que he vivido en la unidad y el objetivo cuando puse la charla con Andrés era que los neurocirujanos llegan a la unidad con ciertos pacientes y nos dicen, déjelo dormido 24, 48 horas profundo, completo. ¿Qué problema le vemos a tener a un paciente sedado profundo, completo, 24, 48 horas, más allá de eso que se ha estudiado como el delirio o las complicaciones de sobresedarlo? Aparte de sobresedarlo, ¿cuál crees, Andrés, que sería el problema de que nos digan duérmalo y que no tenga que pararse y decirle al especialista, no lo puedo dormir? O sí lo puedo dormir. Porque es que ese es, creo que el punto crítico por lo que empezamos a plantear esta charla, y es esa división entre dos especialidades que hay que entrar en comunión. Profe, dentro de las complicaciones de obviamente dormir más a mi paciente sería que me vaya a dar mayor tiempo de ventilación mecánica y mayores costos. Ya a nivel de mi paciente, obviamente eso me va a llevar a más días de estancia y a menor recuperación. Por ejemplo, es la idea que tiene personas y con lo cual nosotros nos quedamos débiles ante responder a otra especialidad que no lo podamos dormir. ¿Sí? Porque se nos van a poner de contrapeso, que es que el paciente tiene un TEC grave, que es una hemorragia subaracnoidea masiva, y que antes uno tiene que poner a descansar el cerebro. Y con toda la segunda respuesta a lo que decía el doctor David, es que lo más importante, y especialmente en neuro, y va a ser muy difícil encontrar una herramienta que nos dé la respuesta, debe hacer monitoreo multimodal. Es el punto que ha marcado diferencia. Como decía ahorita, bueno, es mejor tener esto por nada. ¿Cuál es el problema con los pacientes neurocríticos de un TEC grave, de una hemorragia subaracnoidea grave, que nos llega de cirugía y nos dicen déjelo dormido? No lo sacamos ni siquiera con un pico. La pelea grande que tenemos nosotros con neurocirugía. Tenemos monitoreo invasivo. Entonces, dejar un paciente dormido 24 a 48 horas sin saber qué tiene, sedación profunda y perder el examen físico neurológico es terrible. Posiblemente lo despertemos en 2 días, demos cuenta que está muerto. Posiblemente lo despertemos en 24 horas, como lo hizo Andrés en su protocolo en la charla, de despertarlo diario y no nos despierte. Entonces, más allá del neuromonitoreo, más allá del BIS, creo que es muy importante empezar a trabajar en todo eso. Tener NIS, tener BIS, tener el infrarrojo, el NIRS,
presión intracraneana, poder utilizar ultrasonido, hacer nervio óptico, hacer Doppler transcraneal. En realidad lo que más ha marcado que pueda cambiar el pronóstico es lo que sea multimodal, porque me da muchas informaciones. Voy a recordar que el BIS es un regional, me habla de una partecita del cerebro, entonces yo tengo que complementar. Creo que eso es lo más resaltable después de toda la charla que dice Andrés. Neuromonitoreo creo que es fundamental para no poder guiar el manejo diario de los pacientes, sobre todo en neuro, que los vamos a tener dormidos, no podemos evaluar esa parte neurológica. Pues sí, yo también me uno como a esa conclusión, ese enfoque que le está dando el doctor Juan Fernando. Yo creo que ahí va, y ese mismo recorrido, yo insisto mucho en la anestesia porque es mi especialidad base, ha sufrido como ese camino. Yo le veo bondades y las que él señala son muy importantes, el tiempo real muy por encima de otras, la forma resumida en que se presenta como un índice y no como una interpretación de ondas, insisto, eso es cercano y más digamos, compartido con otros especialistas en el momento, y eso puede ser una herramienta muy valiosa en un grupo de pacientes que yo pues introduje al inicio, que son especialmente sensibles a las decisiones rápidas. Posiblemente es el subgrupo de pacientes unidos a los de cardio y quizás todavía más los de neuro, donde una decisión de minutos puede cambiar un desenlace, más que una terapia general en particular, sino la decisión de tomar qué hacer con un paciente puede ser trascendental. Pues no sé, yo creo que ahí quedamos bien por tiempo. Fue una charla muy útil, Andrés, muy bien enfocada, y muchas gracias a los profesores tutores que nos acompañaron, nos dieron muchas luces, nos Sí, muchas mostraron su gracias. experiencia, y yo creo que eso es muy valioso en el grupo de cuidado intensivo y en el programa. Les agradecemos de verdad bastante.